¿Qué tal, Clarita? ¿Cómo estamos? A ver, las clases van a empezar como siempre a las 10:05, en punto. Son las 10:01, ¿eh? Siempre es bueno ingresar un poquito antes. A ver, esto creo que un poquito más acá. Ahí está. Listo. Una pregunta, ¿se me escucha claro para poder continuar? ¿Se escucha fuerte y claro? Sí, profesor. Gracias. Bueno, pues, 10:05 en punto empezamos, son las 10:02. Voy adelantando que el día de hoy vamos a realizar básicamente todo el siglo XVI en la historia del Perú. Vamos a hablar de la invasión europea a nuestro continente, luego hablaremos de la invasión del Tahuantinsuyo. Ambos eventos se van a dar a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Luego hablaremos de las guerras civiles entre los invasores españoles. Veremos cómo los incas van a iniciar una resistencia armada para enfrentarlos, la resistencia de Vilcabamba, pero finalmente sucumbirán para permitir la implantación del virreinato. Hablaremos del virreinato, sobre todo las instituciones políticas establecidas, hablaremos de las actividades económicas, los nuevos estamentos, porque la conquista introdujo una nueva división social en más estamentos. Hablaremos de la religión implantada en América, el cristianismo, la organización del clero, el sistema educativo. Hablaremos de la fundación de las universidades españolas en nuestro territorio, San Marcos, nos concentraremos en San Marcos, por supuesto, y el arte introducida por la invasión europea. Entonces, básicamente esas son las clases, son 4, ¿eh? Invasión América, invasión al Tahuantinsuyo, guerras civiles, resistencia incaica, virreinato. Bueno, son 5 clases. Listo. Estamos apenas a 1 minuto de empezar. Andy, la diapositiva está en su máximo esplendor, porque si yo lo incremento un poquito, mira, ya me tapa la cara y me tapa algunos alumnos. En la captura de pantalla me están pidiendo que se vea mi rostro completo, como verificación de que estoy dictando clase. Lo voy a incrementar un poco, amigo Andy, ¿eh? Ahí está. Estás en el celular, me imagino. Estás en el celular, me imagino. Lo máximo que puede incrementar es eso, Andy. Muy bien. 10:05 en punto empezamos con la clase. A ver. La invasión española a nuestro continente forma parte de un tema más grande llamada la expansión europea. Entre el siglo XV y el siglo XVI, Portugal y España exploran el océano Atlántico buscando nuevas rutas comerciales hacia la India, hacia Oriente. Yo hablé en la clase anterior de los grandes exploradores portugueses como Vasco da Gama, Pedro de Cabral, y también mencioné que las exploraciones españolas, hijo mío, se van a dar en un famoso contexto político. Quienes gobernaban España en la coyuntura de las grandes exploraciones básicamente eran estos reyes. Aquí están. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ambos primos hermanos, recibieron una licencia del Papa para contraer nupcias y así poder unir sus estados, Castilla y Aragón. Al unirse Castilla y Aragón, nace lo que llamamos el Reino de España. Estos reyes son famosos porque van a unir sus estados para expulsar a los musulmanes de la península ibérica. A los musulmanes árabes también se les llamaba moros, y los musulmanes resistían en una ciudad llamada Granada, que era el último bastión de la presencia islámica en la península ibérica. En el año de 1492, vamos a escribir,
1492, se dio un evento famoso, la toma de Granada. Granada era el último bastión moro en España y cayó ante la fuerza militar de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Tomada Granada y colocada fin a la guerra de Reconquista, es en esta coyuntura política que aparece Cristóbal Colón. Esa puede ser una pregunta de examen. ¿Qué coyuntura política vivía España cuando Colón aparece? La guerra de Reconquista cristiana, ¿eh? La toma de Granada. Colón aparece y propone una nueva ruta a los reyes: navegar por occidente, navegar por poniente, por el oeste, y llegar a la India por oriente, por el este, por levante, haciendo una circunnavegación. Colón no tenía conciencia en realidad de las verdaderas dimensiones del mundo. Él no pensaba que era tan grande y ni siquiera sospechaba la existencia de un continente intermedio entre Europa y Asia, que era América. Colón obtuvo la autorización de los reyes en la famosa capitulación de Santa Fe, documento que tienes que conocer sí o sí. En esta capitulación, Colón ganó títulos y ganó tributos. ¿Qué títulos ganó? El título de almirante, gobernador y virrey. Almirante, gobernador y virrey. Y se quedaría con la 10ª parte de todo lo obtenido en esa expedición, el 10. Fue así como Colón partió en 4 viajes. Y en el primer viaje, hijo mío, Colón parte del puerto de Palos, luego llega a la isla de las Canarias, para luego avanzar hacia lo desconocido, llegando a el Caribe americano el 12 de octubre de 1492. La primera isla que descubre es una isla llamada Guanahani en las Bahamas, que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Luego explora la isla de Cuba, a la cual llamó Juana, en honor a la hija de los reyes católicos, Juana de Castilla. Los chiquillos siempre dicen Juana la cubana, dicen, ¿no? No, Juana es la hija de los reyes católicos. Juana de Castilla, Juana la loca. ¿Ya? Luego se explora la isla de Haití, a la cual llamaron pues la isla de la Española, y Colón regresa dejando algunos hombres en dicha isla. En su segundo viaje, Colón descubre nuevas islas: Jamaica, Martinica, Guadalupe, Puerto Rico, tierra de Daddy Yankee, y funda una ciudad, la primera ciudad hispana en el Nuevo Mundo, que se va a llamar Villa Isabela, ubicada en la isla de la Española de Haití, Villa Isabela, que está Isabela, en honor a la reina. En su tercer viaje explora las costas de Venezuela, la desembocadura del río Orinoco, y en el cuarto viaje explora las costas de Centroamérica, básicamente Panamá, Nicaragua. Ya está. Colón murió convencido de que había llegado a Asia, que había llegado a India. A los naturales los llamó así, indios. Y tendríamos que esperar a que llegue un cartógrafo y navegante florentino llamado Américo Vespucio, para que se descubra intelectualmente de que esos territorios no eran Asia, de que la morfología de este territorio no correspondía a los territorios asiáticos, y descubrió intelectualmente de que esto era el nuevo mundo, un nuevo mundo, el cual se llamó América. Américo Vespucio era el descubridor intelectual de América, Colón es el descubridor geográfico e inconsciente de lo que realmente había descubierto. Hijo mío, con eso hemos hecho la colonización española del Caribe, de las Antillas. Ahora procederíamos a la colonización española en la zona continental. Los españoles van a explorar esta área en el continente, a la cual llamaron tierra firme. Básicamente viene a ser Panamá, Colombia y Venezuela. O sea, al norte de América del Sur, los españoles la llamaron tierra firme, y fue la primera área que ellos exploran en el continente, tierra firme. Listo, hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro hasta ahí? Pregunto.
Pregunto, chicos, hasta ahí, ¿todo claro? Excelente, Geraldine. Excelente, Ángela. Muy bien, Yadira. Me siento muy feliz de que ustedes estén atendiendo. Bueno, debes saber de que Tierra Firme fue dividida en dos gobernaciones: Castilla de Oro en la zona occidental y Nueva Andalucía en la zona oriental. Esta fue la división de Tierra Firme a través de la famosa capitulación de Burgos. Repito, con la capitulación de Burgos, Tierra Firme se dividió en dos gobernaciones, y se envían a los gobernadores Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda para que comiencen la colonización de ese territorio y la fundación de ciudades hispanas. Pero no van a tener éxito. El hombre que destacó en la colonización de Tierra Firme realmente va a ser el famoso Vasco Núñez de Balboa. Núñez de Balboa fundó la primera ciudad permanente en Tierra Firme, que se llamó Santa María la Antigua, que se encontraba aquí, en la zona del Darién. Fundó Santa María. Desde ahí Núñez de Balboa se lanzó una expedición hacia Occidente, pues recibió informes de que existía un mar. Y a este mar que reclamó para el rey de España le puso por nombre Mar del Sur. O sea, será Núñez de Balboa el descubridor del Océano Pacífico. Y le puso un nombre provisorio, Mar del Sur. Esto pasó en 1513. Entre los soldados que peleaban para Balboa sobresalía un joven de 17 años llamado Francisco Pizarro, que tenía experiencia militar, había peleado en las guerras de Nápoles en Italia, y fue en estas expediciones de Balboa que ellos reciben noticias de que al sur existe un reino donde abunda la riqueza, las primeras noticias del Tahuantinsuyo. Listo. Entonces Balboa es famoso por tres cosas: la fundación de Santa María, la primera ciudad permanente en Tierra Firme, el descubrimiento del Océano Pacífico, al cual llamó Mar del Sur, y fue el primero en recibir noticias del Imperio Inca del Tahuantinsuyo, al cual llamó el Reino del Sur. Pizarro fue un subordinado de Núñez de Balboa. Sin embargo, llega otro personaje importante en la colonización de Tierra Firme llamado Pedrarias Dávila. Este hombre fundó Panamá y fue nombrado nuevo gobernador de Castilla de Oro. Núñez de Balboa tuvo que subordinarse a Pedrarias Dávila, pero pronto surgieron desavenencias entre los dos. Pedrarias acusó a Balboa de querer fundar una gobernación aparte del sur de Panamá y lo condena a muerte y lo ejecuta. Así que Núñez de Balboa es cegado, su vida es cegada por los conflictos con Pedrarias Dávila, gobernador de Panamá, ¿ya? Y fue en Panamá donde se reúnen una serie de vecinos para poder crear una expedición que encuentre el famoso Reino del Sur, el Imperio Inca. ¿Quién fue el primero en lanzar una expedición a buscar el Imperio Inca? No fue Pizarro. Se llamó Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya exploró las costas de Colombia tratando de encontrar este rico reino del sur. Y Pascual de Andagoya comenzó a buscar informes entre la población nativa y él les preguntó, ¿cómo se llama este reino del sur? Y los nativos, con los problemas lingüísticos que había, le dijeron Virú. Y fue así como se bautizó a este reino del sur como el reino del Virú, el reino del Perú. Hay muchas teorías de dónde surge la palabra Virú. Algunos sostienen que Virú es el nombre de un cacique de la región colombiana. Otros dicen que Virú es el nombre de una región del sur de Colombia. Pero lo cierto es que la palabra Virú fue tomada por los españoles para designar a este importante reino del sur, el reino del Virú. Así se acuña el término. Muy bien. Hijo mío, ya tenemos todo el preámbulo para comenzar con la expedición de Pizarro. Pascual de Andagoya llegó hasta Colombia, hasta el río San Juan. No pasó de ahí.
Hasta acá llegó, mira, este mapa es bueno, ¿eh? Hasta aquí llegó, ¿a cuál no la voy? Hasta arriba. Sin embargo, la expedición que terminará con la conquista del Imperio Inca es la expedición formada por Pizarro y sus socios. Pizarro, Almagro, Luque son los tres socios más famosos, pero no los únicos. Pizarro, vecino de Panamá con experiencia militar, se une con Diego de Almagro, otro importante conquistador, con Hernando de Luque, un párroco de Panamá, y estos deciden formar la famosa Empresa de Levante o Empresa Perulera, pues tenía por objetivo dar con el reino del Virú y anexarlo a la corona de Castilla, a cambio de títulos y recompensas, por supuesto. Debes saber que en esta empresa hay 5 socios en realidad. ¿eh? Pizarro, como jefe militar, dirigirá las tropas. Almagro se encargará de la logística, el abastecimiento, el transporte de soldados y provisiones. Luque, como hombre instruido, se convierte en representante legal de la empresa, el que obtiene las licencias, el que da su firma para obtener las concesiones, el testaferro, el representante legal. El financista es un importante oidor de Santo Domingo, un hombre adinerado llamado Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa es el financista de esta expedición y Pedrarias Dávila es considerado como el quinto socio, ya que era el gobernador de Panamá y nada se hacía sin su visto bueno. Él dio las licencias para la configuración de esta empresa, que es una empresa privada y asociativa. ¿Por qué digo privada? Porque se formó sin financiamiento estatal, fue autofinanciada por sus propios socios, la empresa de Levante. Chicos, hasta ahí todos entendido. Hasta ahí todo está claro. Sí, muy bien Yadira, muy bien Camila, muy bien Ángela. Antes de pasar a los viajes en sí, tenemos que entender cuáles son los factores para la caída del Imperio Inca. El primer factor es un factor de carácter internacional, de expansión europea. Francia, Inglaterra, pero sobre todo Portugal y España, están en proceso de expansión y fundando imperios coloniales en el mundo. Ese es el primer factor. El segundo factor es que el imperio inca en sí estaba en crisis. Era un estado que se encontraba debilitado debido a las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa, la guerra civil entre el Cusco y Tumibamba. Recuerda que Atahualpa representa a Tumibamba. Estas dos ciudades, Tumibamba está en Ecuador, estas dos ciudades se van a pelear por la hegemonía en el imperio y el ganador fue Atahualpa en la batalla de Cotabamba, quien mandó a masacrar a muchos generales huascaristas y logró tomar la ciudad del Cusco. La guerra había generado una destrucción material y había debilitado a la élite inca. Un factor importante. Aparte de todo esto, el imperio inca tenía una falla en su configuración. El imperio inca era un imperio multiétnico formado por distintas naciones y pueblos sometidos a los incas. Y estos pueblos, que eran más de 100 etnias, querían recuperar su independencia, recuperar su autonomía. Cuando llegan los españoles, los perciben como libertadores y aprovechan la oportunidad para darles apoyo militar y liberarse de la tiranía inca. Estas etnias que van a apoyar a los españoles son diversas. Sin embargo, hay 3 grupos étnicos que son los que más apoyaron la invasión europea para librarse del dominio inca, por supuesto. Son los cañares de Ecuador, los chachapoyas de Amazonas y los huancas del Valle del Mantaro. Tengamos en cuenta estos grupos étnicos aliados. Muy bien. Por otro lado, los españoles tenían una ventaja más, tenían la reducción del poder militar inca generada por las epidemias. Cuando los españoles llegan en el segundo viaje, nos dejan epidemias, nos dejan un regalito, la viruela. La viruela mató al inca Huayna Cápac,
mató a Ninancoyuchi, el Auqui, el heredero, y diezmaron a buena parte de la población en medio de una epidemia terrible que generaba un colapso demográfico brutal. Se dio la invasión y esto sí que facilitó la conquista. La gente estaba traumatizada por salvar a sus familiares de estas terribles enfermedades. Una epidemia hace que colapsen las estructuras políticas y por supuesto facilitó la conquista. Y podemos decir como siguiente factor, ya que ustedes son chicos de letras y deben tener más nivel, la superioridad bélica europea. Por supuesto, su tecnología, el manejo del hierro, del caballo, de las armas de fuego, pero también la experiencia militar. Los ibéricos han estado peleando contra los musulmanes por siglos en la guerra de reconquista y tienen un espíritu militar poderoso de tipo cruzada, una guerra santa contra los musulmanes. Los incas, como Estado, no estaban consolidados, apenas tenían 100 años de existencia como imperio y no habían cohesionado a la población en un régimen centralista. Creo que fue mucho análisis, ¿no? Creo que estoy abusando de vuestra paciencia. Muy bien. Pero hasta ahí les pregunto, ¿se entendió? Repito, retroalimentación. Causas para la conquista del Tahuantinsuyo, la expansión europea, la crisis inca por las guerras civiles y las epidemias, el apoyo de las etnias sometidas a los españoles y, por supuesto, la superioridad bélica de Occidente. Chicos, hasta ahí, ¿todo claro? Pregunto. Vamos, 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 vamos. ¿Se está entendiendo? Muy bien, Andy. Muy bien, Geraldine. Excelente. Me alegro mucho, me alegro mucho. Excelente, Yadira. Bueno, el primer viaje se conoce como viaje de exploración. Los españoles van a explorar las costas del Pacífico, de Colombia básicamente. Van a llegar hasta el río San Juan y fue un viaje lleno de problemas. Por ejemplo, hay dos eventos famosos: Pueblo Quemado y Puerto de Hambre. Primero, Puerto de Hambre es una playa colombiana donde por falta de recursos 30 españoles mueren de inanición y de enfermedades causadas por las olas de mosquitos que te picaban a cada rato y enfermedades causadas por la insalubridad del territorio lleno de pantanos y humedad. 30 españoles mueren en un punto de una playa colombiana llamada Puerto de Hambre. Pueblo Quemado, aquí está, es el nombre de un pueblo en Colombia cuyo verdadero nombre es el Fortín de las Piedras. Cuando los españoles llegan al Fortín de las Piedras, los nativos los reciben con hostilidad, con una lluvia de flechas y lanzas, y muchos españoles van a morir. Almagro iba a morir, perdió un ojo producto de una saeta y casi lo asesinan. Los españoles en represión se organizan y deciden incendiar el poblado, y fue conocido por los invasores como el Pueblo Quemado, ¿eh? El Fortín de las Piedras, el Pueblo Quemado. Los españoles regresan a Panamá y juran no rendirse. Almagro llega sin un ojo y nace la famosa frase: le está costando un ojo de la cara. Le costó un ojo de la cara la conquista del Virú. Muy bien, un ojo de la cara. Ya está. En el segundo viaje ya cuentan con mejor organización. Gaspar de Espinosa ha colaborado con 30.000 pesos y parten para explorar básicamente las costas de Ecuador y llegar al Tahuantinsuyo. Por eso es que el segundo viaje es llamado el viaje del descubrimiento. En este viaje destaca un famoso piloto llamado Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz. Él es el primer piloto español en explorar las costas de Ecuador y hace descubrimientos importantes como la isla del Gallo, que es una famosa isla ecuatoriana. Pero lo más importante de Bartolomé Ruiz es que es el primer europeo en tener contacto con los habitantes del Tahuantinsuyo, con comerciantes de la costa norte, posiblemente tayanes. Los encontró en sus balsas, correctamente vestidos, llevando joyas, cerámica fina, eran comerciantes. Y esta fue la comprobación de que habían llegado a un lugar foco de civilización, el primer contacto entre habitantes del Tahuantinsuyo y europeos.
Muy bien. El primero fue Bartolomé Ruiz, no olvido. Sin embargo, Pizarro cometió una serie de abusos sobre la gente, una serie de desmanes, y muchos españoles querían regresar a Panamá y enviaron un mensaje de auxilio oculto en una madeja, en una madeja de lana, una madeja de algodón, enviada como regalo a la esposa del gobernador. El nuevo gobernador de Panamá se llamaba Pedro de los Ríos. Ya la época de Pedro Arias Dávila había terminado y Pedro de los Ríos, como nuevo gobernador, recibió un mensaje de auxilio de parte de los hombres de Pizarro quienes querían volver al norte. El mensaje decía, entre otras cosas, de que Pizarro era un hombre sanguinario, un tirano. Escribieron hasta una pequeña copla. Vea bien usted, señor gobernador, entérese bien por entero, que allá va el recogedor y aquí se queda el carnicero. El carnicero era Pizarro. Y Pedro de los Ríos no lo pensó más y envió a un representante, Juan de Tafur, con un navío para traer a los hombres de vuelta a la seguridad de Panamá. Pizarro se encontraba en la isla del Gallo y ahí llegó la embarcación de Panamá para llevarse a los hombres. Y cuando los hombres estaban todos embarcándose, Pizarro hizo una acción bastante famosa. Sacó su espada en la isla del Gallo, formó esta línea y dijo la famosa frase: hacia el sur está el Perú con su riqueza, hacia el norte Panamá y su pobreza. Que cada buen castellano tome la decisión que más le convenga. Yo me voy hacia el sur. Fue el famoso incidente del Gallo. ¿Cuántos valientes españoles decidieron seguir con esta expedición casi suicida? 13. Los 13 de la fama, los 13 del Gallo. El resto regresó a Panamá y murió pobre, ¿eh? Murió pobre. Esos 13 van a ser los más ricos encomenderos y vecinos del Perú. La suerte es para los valientes, dice un dicho. Y bueno, avanzaron hacia el sur y van a llegar hasta Ancash, hasta la desembocadura del río Santa, viendo las grandes ciudades, las fortalezas de Tumbes, viendo centros urbanos como Chanchán, van a advertir que para conquistar este reino espléndido van a requerir intervención estatal. Regresan a España, dejándonos un regalito, la viruela. Regresa a España y Pizarro está negociando la licitación de la corona. En el año de 1529 se da la famosa capitulación de Toledo. Con esta capitulación, la corona autoriza a la empresa de Lepante la invasión del imperio inca y reparte una serie de títulos. Pizarro recibe 4 títulos, gobernador, adelantado, alguacil, mayor y capitán de armas. Recibe la mayor cantidad de títulos, hasta 4. Almagro no estuvo presente en las negociaciones y se dice que Pizarro lo traicionó porque para él solicitó un título menor, alcalde de Tumbes. Alcalde de Tumbes. A Hernando de Luque también se le dio un título bastante menor, ser obispo de Tumbes. Dice que Pizarro acumuló los títulos por ser él el negociador. Para sus hombres, los 13, el título de nobles hidalgos. Para Bartolomé Ruiz el navegante, el título de almirante. Y así se repartieron los títulos y Pizarro fue a su ciudad natal, Trujillo, porque él nació en Trujillo, España, y trajo a sus hermanos consigo, a Hernando, a Juan, a Gonzalo, y el clan Pizarro está presente para el tercer viaje, llamado el viaje de la conquista. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Se va entendiendo todo? Pregunto. ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien, Ashley. Disculparán ese sonido, no sé si escuchan, es una paloma. Yo recogí una paloma pequeñita, nunca se fue de mi casa, de estos 5 años, se llama Pickford. Algún día se las presentaré, cuando ingresemos en confianza. Muy bien. Pero bueno, sigamos. Deben saber que el tercer viaje o viaje de conquista se inicia oficialmente, la conquista del Perú se inicia oficialmente
cuando los españoles deciden fundar su primer bastión militar en nuestro territorio, la primera ciudad europea en el Perú, San Miguel de Tangarará, en Piura. San Miguel de Tangarará, en Piura, es la primera ciudad española en nuestro territorio, su primera base militar. Es ahí donde Pizarro comienza a negociar con los representantes de Atahualpa. Ambos se van a entrevistar y finalmente concertan una cita en lo que viene a ser Cajamarca. En Cajamarca se concerta una cita. Atahualpa estaba enterado de los españoles, estaba interesado en estos barbudos, como los llamaban. Sus espías informantes le habían dicho que traían bestias espléndidas, los caballos, animales peligrosos, los perros de guerra, también llamados perros como indios, que eran como unos pitbull que te arrancaban los testículos, animal peligrosísimo. Pero también le dijeron que traían cosas extrañas, traían lanzas que lanzaban truenos, los arcabuces, estaban revestidos de que su cuerpo era plateado, eran las armaduras, pero lo que más le llamaba la atención era su brujo, el que te rejuvenecía, el brujo que te daba juventud, era el barbero, es el barbero. Pizarro, Atahualpa estaba interesado en conocer estos extraños visitantes, quedarse con los caballos, capturar a los hombres, someterlos, así que estaba interesado en conocerlos. La entrevista se va a dar en Cajamarca, y en la entrevista de Cajamarca destaca un famoso fraile religioso que está acá. Van a recordar su nombre, se llama Fray Vicente de Valverde, dominico. La primera orden religiosa que llega al Perú son los dominicos, con Fray Vicente de Valverde, que tendrá una destacada participación en la entrevista con Atahualpa, pues le leyó al Inca el requerimiento, que fue pregunta de San Marcos, hace un examen. En el examen antepasado, nomás, el antepasado. Atahualpa cometió el error de ingresar a la plaza de audiencias sin soldados. Sus hombres, que eran numerosos, se quedaron alrededor de la ciudad y sobre los cerros. Ingresó a la plaza únicamente con sirvientes y cargadores de litera. Fue ahí donde Valverde le lee el requerimiento, un documento judicial, mediante el cual los españoles solicitan a los indios someterse a los reyes de España y adoptar la fe cristiana, con la justificación de que estas tierras han sido cedidas por el Papa al rey de España. Se creía que el Papa, como representante de Dios, tenía la potestad de entregar territorios para su evangelización. Los reyes de España habían recibido del pontífice el derecho a gobernar el Nuevo Mundo, y los españoles tomaban este argumento para justificar la conquista. El Papa, señor del orbe, entregó estas tierras a los reyes católicos y les exigimos a ustedes, indios paganos, convertirse a la fe, abandonar sus prácticas idolátricas y subordinarse a los reyes católicos. Con este documento se justificaba la conquista y se les solicitaba la sumisión pacífica a estos pueblos. En caso de negarse, la guerra se justifica la guerra justa. Recuerda cómo se llama este documento, el requerimiento, el requerimiento. Y se lo leyó. Y Atahualpa no entendió nada. Dice algunas crónicas que Atahualpa dice: ¿de dónde sacas tantas sandeces? Yo soy señor de mi reino, creo en el sol que nunca muere. Y cuenta que Valverde le dice: no son sandeces, están aquí, en la Biblia. Atahualpa coge la Biblia, se la lleva al oído, porque es una cultura oral donde todo se escucha. El mundo andino no es una cultura escrita. Agarra la Biblia y la lanza al suelo, diciendo: está muerta. Y es el momento en que Valverde voltea ante Pizarro y sus tropas escondidas y les dice: estos hombres están en contra de la fe, a por ellos. Y al grito de Santiago, que es el grito de guerra español, Santiago Matamoros, Santiago, salen y atacan a las huestes de Atahualpa. Los cargadores de literas eran masacrados. Finalmente Atahualpa fue capturado y llevado a una prisión llamada el Amaruhuasi. En esa prisión Atahualpa ofrece el famoso rescate,
llenar el cuarto con metales preciosos hasta la altura del brazo extendido. ¿Por qué Atahualpa ofrece el rescate? Primero, para salvar su vida y ganar tiempo. Sabe que todos estos metales que tienen que ser trasladados desde el Coricancha, que está en el Cusco, desde Pachacama, que está en la costa central, hasta Cajamarca, va a llegar tiempo. Y en ese tiempo Atahualpa trata de mantenerse gobernando el Estado. Puede estar prisionero, pero sigue ordenando desde prisión. Por ejemplo, ordena que el general Quisquis, uno de sus mejores generales, Apu Quisquis, tome el control del Cusco y evite una rebelión de la facción de Huáscar en su contra. Así que Quisquis toma el control del Cusco, aplastando cualquier insurrección contra la autoridad de Atahualpa. Ordena que al Cuchímac ejecutara a Huáscar, y Huáscar es ejecutado y lanzado al río Andamarca. Se ejecuta a Huáscar, se reprime al Cusco. Y también ordena formar un ejército en Tubibamba para liberarlo, más o menos 50.000 hombres. Al enterarse de todo esto, y Atahualpa era muy inteligente, trataba de aprender todo lo posible de los europeos. Aprendió a escribir básicamente, a jugar ajedrez, a hablar castellano, los españoles muy sorprendidos por la astucia del Inca. Pero los tayanes, enemigos de Atahualpa, advierten a Pizarro de que vendrá un ejército enorme para aplastarlos prontamente, de que el Inca los ha traicionado, de que está jugando con ellos y que su única opción para salvarse es ejecutarlo. Así que se apresuran a ejecutarlo y para justificar eso se le hace un juicio. Se le acusa por categorías occidentales que el Inca no entiende, por idólatra, por incestuoso, porque su hermana era la coya con la que estaba casado, por polígamo adúltero, categorías que en el mundo andino no existen. Y la pena de muerte es la hoguera. Atahualpa no quiere ser quemado, porque en el mundo inca, a ver, yo te pregunto, ¿qué se hace con el cuerpo de un inca? ¿Se lo entierra o se lo momifica? ¿Tú qué responderías? Claro, se convierte en Malki, momia ancestro, entra en otra condición de existencia y tiene una vida perpetuada a través de la condición de ancestro. Así que Atahualpa dice, no, no me quieren, cualquier cosa menos eso. Y él acepta convertirse al cristianismo para evitar la hoguera. Se convierte al cristianismo, es bautizado, su nombre de pila es Francisco, Francisco Pizarro es su padrino. Yo alucino a Atahualpa siendo bautizado, a Pizarro con su corbata Michi, tomándose un selfie para la ceremonia. Y es así como Atahualpa supervive, pero no se libra de la condena. Se salva de la hoguera, pero lo van a estrangular con la pena del garrote. Lo van a ahorcar con un sistema de torniquete. Estrangulan antes la presión sobre el cuello que tu lengua sale hasta la altura de la manzana de Adán. Horrible. Así murió Atahualpa, así murió el imperio. Ese fue el evento más traumático en el mundo andino. Pero la conquista no terminó, hay que tomar el Cusco. Los españoles comienzan a recibir apoyo de muchos grupos étnicos y Pizarro nombra un inca. Túpac Hualpa. Túpac Hualpa, muy bien, también conocido como Toparpa, aunque el nombre correcto es Túpac Hualpa, se convierte en el primer inca designado por los españoles y los españoles lo van a obligar a buscar oro y este inca comenzó a buscar oro a favor de los europeos. Túpac Hualpa es el primer inca títere, también llamado Toparpa, pero tiene corta existencia. Al llegar a Jauja, lo van a envenenar. El hombre que ordenó su muerte es Calcuchímac. Recuerda que los españoles quieren ir al Cusco, tomarlo, que está en manos de Quisquis, general atahualpista. Pero Túpac Hualpa es envenenado camino en Jauja y se descubre que detrás del envenenamiento está Calcuchímac. Los españoles le van a dar muerte horrible a Calcuchímac tras capturarlo. Le arrancan las pieles del pie y lo obligan a caminar un largo trayecto para luego apenazarlo, sacarle
la piel con tenazas calientes. El Cuchima fue atenazado, terrible forma de muerte. Luego aparece un nuevo aliado de Pizarro, Manco Inca. Manco Inca es un aliado de Huáscar. Odia a Atahualpa, odia a Quisquis, odia a los quiteños y quiere liberar el Cusco del dominio atahualpista. Y ve en Pizarro un aliado y decide apoyarlo. Los españoles tienen todas las de ganar, con apoyo de Huancas, Chachapoyas, Cañares, Tayanis, Tumpis, entre otros, más el apoyo de Manco Inca, van a tomar el Cusco derrotando a las tropas de Quisquis en la batalla de Cupi. Todo esto pasó en 1534. Y fue así como llegó a su fin el imperio inca, con la toma del Cusco. Tras la toma del Cusco, se procede a establecer el régimen colonial. Los europeos comienzan su dominación y para consolidarla comienzan a fundar una serie de ciudades. La primera fue San Miguel, la segunda fundada oficialmente fue el Cusco. La tercera es Jauja, y Jauja fue nombrada capital de Castilla, capital de Nueva Castilla. El Perú fue llamado Nueva Castilla, se convirtió en una gobernación llamada Nueva Castilla y nuestra primera capital fue Jauja. Pero Jauja era un territorio rodeado de montañas, de bajas temperaturas, sin salida al mar, sin puertos estratégicos. Así que los españoles deciden trasladar la capital al Valle del Rímac, donde van a fundar la ciudad de los Reyes. 18 de enero de 1535 se funda Lima, la ciudad de los Reyes del Virú. Se traslada la capital de Jauja a Lima. Luego se funda Trujillo en 1535 como una ciudad de conexión entre Lima y San Miguel. Así comienza la dominación europea, con la fundación de ciudades que consoliden su dominio. Hijo mío, se da el colapso demográfico. Se ha intentado hacer cálculos de cuántos han muerto. Se cree que mueren más o menos entre 5 a 6 millones de indígenas producto de las enfermedades y la guerra. Los españoles van a imponer en términos culturales su lenguaje, su religión, su patrón monetario, y todos estos patrones ajenos al mundo andino van a ser implementados. Se da la aculturación de la población andina, la imposición de la cultura cristiana occidental. Y Pizarro se casó con una hermana de Atahualpa. Su primera esposa se llamó Angelina Yupanqui. Pizarro tuvo dos esposas, Angelina Yupanqui y luego Doña Inés Guaylas. La hija que tiene con Angelina Yupanqui se llama Francisca Pizarro, un excelente ejemplo de mestizaje. Comienza el mestizaje. Muy bien, hijo mío, terminamos la conquista de nuestro territorio. Hasta ahí, ¿todo se ha entendido? Es un tema interesante, ciertamente, ¿eh? Hasta ahí, ¿todo claro? Excelente, Yatira. ¿Alguna pregunta? Linor está con fuerza, está dando el grito del CR7. ¡Siu! Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Nos toca ahora las guerras civiles entre españoles. Ay, estoy tomando mucho café. En un momento creo que les voy a pedir un permisito, para ir a los servicios un ratito. Muy bien. A ver, las guerras civiles entre españoles. Estos son conflictos que se van a desarrollar entre invasores europeos por el control de las gobernaciones. Se van a pelear por las gobernaciones, se van a pelear por territorios estratégicos, siendo el más importante el Cusco, se van a pelear por el Cusco, y se van a pelear por el control de recursos. Especialmente un recurso es el más cotizado y que tienes que manejarlo sí o sí. ¿Qué recurso? Las encomiendas. Atención con esto, porque tienes que saber qué es una encomienda. Llamamos encomienda a un benemérito de la corona. ¿Qué es un benemérito? Una recompensa. Benemérito, una recompensa que da la corona a los conquistadores.
¿En qué consiste esa recompensa? La corona te da en concesión a pueblos indígenas para tu servicio personal. Repito, la corona entrega a un conquistador un grupo de pueblos indígenas que quedan bajo su servicio. Así que es un reparto de pueblos indígenas al beneficio de un conquistador. Es un reparto de indios tributarios. ¿Eh? No es el reparto de tierras, es el reparto de mano de obra tributaria. El conquistador tiene dos obligaciones, muy bien, Estela. Su primera obligación es protegerlos y adoctrinarlos. ¿Qué significa adoctrinarlos? Evangelizarlos, enseñarles los principios de la fe cristiana. Pero los indios tienen dos obligaciones con su encomendero. Tienen que pagarle el tributo y el encomendero puede usar su fuerza laboral para poder explotar sus minas, trabajar sus haciendas, criar su ganado. Así que el encomendero tiene el derecho de cobrarles tributo y hacer uso de la mano de obra. Es una institución de carácter feudal donde un grupo de campesinos quedan al servicio personal de un conquistador. Esa es la encomienda, el reparto de indios tributarios. Repito, el encomendero tiene el derecho a cobrar tributo y hacer uso de la fuerza laboral, pero tiene dos obligaciones, protegerlos y evangelizarlos. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen eso, verifiquen, porque no quiero avanzar si no saben lo que es una encomienda. Es muy importante, es muy importante. ¿Se entendió? Claro que sí, Clarita. La encomienda es el reparto de indios tributarios al servicio de un conquistador. El conquistador tiene dos obligaciones y tiene dos derechos. Sus dos obligaciones, proteger a los indios de la encomienda y evangelizarlos. Sus dos derechos, cobrarles tributo y hacer uso de su mano de obra. Dibujito. Yo dibujo mejor, solo que no con mouse. Indios entregados al servicio de un español. El español debe protegerlos y adoctrinarlos. Y ellos están obligados a pagar tributo y entregar su fuerza laboral. Ahí está, la encomienda. Ahora sí se entendió. Ahora sí, los dibujitos ayudan, por más horribles que sean. Muy bien. Listo. Dibujo mejor, ¿eh? Yo dibujo bien. Muy bien. Las guerras civiles se van a dividir en 4 etapas. Hay 4 guerras civiles. La primera guerra civil es llamada la Guerra de las Fronteras. Las tierras, Estelita, van a ser también entregadas por la corona, pero estas tierras entregadas por la corona se conocen como mercedes reales. La corona te entrega mano de obra, encomiendas, y te entrega tierras, mercedes reales. Ahora creo que está mejor, ¿eh? Ahora creo que ya saben la diferenciación. La corona te entrega tierra, mercedes reales, y te entrega trabajadores, encomiendas. ¿Mejor, Estela? Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, la primera guerra se llama Guerra de las Fronteras, Guerra de las Gobernaciones, es entre Pizarro y Almagro, y se van a pelear porque sus gobernaciones no tenían una frontera bien definida. La gobernación de Almagro se llama Nueva Toledo, y comprendía Chile. Sin embargo, entre Nueva Castilla, de Pizarro, mira, otra vez dibujito. Ay, demonios. No me pidan que dibuje muy bien, ¿eh? Dibujar con mouse es difícil. Esto de aquí, esto de aquí no es para España, es Brasil, que es de Portugal. La gobernación de Pizarro va de acá para acá, Nueva Castilla. La gobernación de Almagro, Nueva Toledo. Y el paralelo que partía ambas gobernaciones se llama el paralelo de Chincha. Era una especie de línea provisoria. El problema es que todo poblado o ciudad ubicado en ese paralelo era reclamado
por ambas gobernaciones. Y justo en la línea del paralelo de Chincha se encontraba el Cusco. El Cusco ya no tenía metales, ¿eh? Estos metales fueron explotados, saqueados, robados con la toma del Cusco en 1534. Un año después, en 1535, ya no hay metales que saquear. Pero ¿qué tiene el Cusco? La mayor cantidad de comunidades que pueden ser convertidas en encomiendas. Así que el control del Cusco tiene que ver por el control de la mano de obra, en realidad, el control de las encomiendas, ya que el Cusco concentra la mayor cantidad de población, por lo tanto, de indios tributarios. Almagro fue a reclamar el Cusco, se presentó con sus huestes, pero Pizarro lo convenció de no pelear, prometiéndole apoyo para la conquista de Chile. Mira, si yo te colaboro económicamente para que tú invadas Chile, déjame el Cusco. Chile es el futuro, hermano. Territorios fértiles, con pueblos nativos fáciles de someter, ricos en recursos. Así que Chile es el futuro y Almagro se dejó engañar. Territorios fértiles, Ñanga, el desierto de Atacama. Pueblos sumisos, Ñanga, los araucanos, tan bravos que ni los incas pudieron con ellos. Así que los almagristas regresan en total fracaso y con la ropa hecha harapos. A los almagristas, llamados los de Chile, se les puso un sobrenombre desde entonces, los rotos. De ahí viene el sobrenombre, rotos para los de Chile, los rotos. Muy bien. Almagro está furioso y sin consultar va con sus tropas a tomar el Cusco. En 1537 toma el Cusco. Pizarro no se encontraba en el Cusco, ya se encontraba en Lima. Y debes saber que con la pero ¿quiénes se encontraban en Cusco? Sus hermanos, Gonzalo y Hernando. Cuando Almagro captura a los hermanos Pizarro, comienza la Primera Guerra Civil, la guerra de las gobernaciones, la guerra de las fronteras. Pizarro envía un destacamento para liberar a sus hermanos y se da la primera batalla de las guerras civiles. ¿Quién sabe cómo se llama la primera batalla de las guerras civiles? ¿Quién puede decirme eso, chicos? ¿Qué chibolo tiburón sabe cuál fue la primera batalla de las guerras civiles? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice? No, Camilita, no. La primera batalla se llama Cochajas, también llamada Batalla de Apurímac. En esta batalla ganan los almagristas, por la excelente acción del maestre de campo almagrista, Rodrigo Ordóñez. Envuelven a las tropas pizarristas y la destrozan. Esto obliga a Pizarro a querer conciliar, y Pizarro y Almagro van a conciliar, van a intentar llegar a un acuerdo en la conferencia de Mala, el primer intento de negociación. En esta conferencia se llamó a un religioso llamado Bobadilla para que decida, en base a un juicio y pruebas y argumentos, quién debía quedarse con la ciudad. Bobadilla dio su fallo, y el fallo fue a favor de los pizarristas, cosa que Almagro no reconoce. Ante el fracaso en las negociaciones, Pizarro le propone algo a Almagro: oye, quédate con el Cusco hasta que llegue una autoridad de la metrópoli y que decida a quién de los dos la corona otorga dicha ciudad. Mientras llegue este juez de la corona, quédate con el Cusco, pero libera a mi hermano, libera a mi hermano, Hernando. Gonzalo ya se había escapado, quedaba Hernando, el más orgulloso del clan Pizarro. Y Ordóñez le decía a Almagro: no lo liberes, es tu garantía, es tu carta ganadora, es lo único que nos va a permitir tener ventaja sobre Pizarro, no lo liberes. Pero Almagro es un hombre de esos que creen en los pactos señoriales y libera a Hernando Pizarro, y ese fue su error. Libre, Hernando comenzó a coordinar un ejército para darle muerte, a pesar de que el propio Francisco le dijo: oye, hemos llegado a un acuerdo, no hagas nada. Pero Hernando no le manda a nadie, reunió a sus seguidores y fue a hacerle la guerra a Almagro por la humillación de tenerlo en prisión. Y se da la batalla que decide todo esto, Batalla de las Salinas. Esta batalla es una batalla entre Hernando Pizarro, no Francisco, entre Hernando y Almagro. Francisco se opuso y ganó Hernando, captura a Almagro, le hace un juicio sumario y la condena es muerte.
Cuenta que Almagro, furioso, le decía: tú no tienes autoridad, yo soy gobernador, nombrado por el mismísimo rey Carlos, ¿eh? Tú no tienes autoridad, tú no puedes ejecutarme, envíame a España, no tienes autoridad. Pero Hernando es uno de esos locos que se le sube la ira a la cabeza y lo condenó a muerte por garrote. Su cabeza fue cortada. Indigno final para Diego de Almagro. Cuando Hernando Pizarro regrese a España, terminará en prisión por haber ejecutado a un gobernador del rey. Hijo mío, ¿se entendió esta primera etapa de las guerras civiles? ¿Se entendió esta primera etapa? Sí. Pero ahora vamos a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? La primera consecuencia es que los almagristas, llamados los de Chile, van a ser despojados de sus encomiendas y mercedes y entran en un periodo de pobreza terrible y quieren venganza. La primera consecuencia fue la desgracia económica de los almagristas, quienes quieren venganza. Culpan a Pizarro y aparece un líder almagrista llamado Juan de Radá. Él es el líder almagrista. Y Juan de Radá tiene un plan: asesinar a Pizarro y nombrar como gobernador general de los territorios americanos al hijo de Diego de Almagro, con una india de Panamá, a un mestizo, Diego de Almagro, el mozo, el joven. ¿Eh? Ese es el plan de Juan de Radá, el líder almagrista realmente, y asaltaron el Palacio de Gobierno. ¿Se escucha el señor que está vendiendo en la calle? Lo siento, chicos, hay cosas que no puedo controlar, pero están vendiendo fresa de Guaral. Tengo que aprovechar, voy a hacer. Bueno, ya, sigamos. Debes saber que los almagristas asaltan Palacio de Gobierno, un grupo de 20 hombres. Encuentran a Pizarro junto con sus pajes y su medio hermano, Martín de Alcántara, y dan muerte a todos estos hombres. Pizarro era un hombre de 60 años, tenía el título de marqués, fue su título más alto, marqués, y peleó heroicamente contra 12 almagristas, incluso mató a 2. Eh, Incluso los almagristas decían: por Dios, traigan una lanza para matarlo a distancia, que este es un león herido. Y Pizarro, colocado estratégicamente bajo el umbral, protegía su espalda y no podía caer. Finalmente Juan de Radá agarró uno de los suyos y lo lanzó contra Pizarro, y cuando Pizarro lo atraviesa, el impulso lo hace desestabilizarse y sale del umbral y cae en despacho, rodeado, y antes de caer recibió 20 estocadas. 20 antes de caer. El tipo era el maestro Yoda, ¿eh? Imagino que saben quién es. Hasta que una estocada le abrió la tráquea, la sangre cayó y formó una cruz con su sangre y dijo sus últimas palabras: adiós, amiga de todas mis aventuras. ¿A quién se la dedicó? A su esposa Angelina, a su hija Francisca Ñanga, a su padre. Fue ultimado con el golpe de una de esas macetas antiguas gruesas, le revientan la cabeza. Así muere Pizarro. Volvió la fresa de Guaral. Disculpen, chicos, hay cosas que no puedo controlar. En pandemia era peor, hacían conciertos en las calles, no sé si se acuerdan, o ha pasado en sus barrios. Iban a cantar con trompetas, porque no había trabajo, ¿se acuerdan, no? Peor era. Muy bien. Yo me acuerdo que estaba dictando y fuerte cantaban: no sé, y se quedaba, Dios mío. Ya pues no tenía que otra, tenía que hacer los pasitos del ingeniero bailarín, ¿eh? Muy bien, sí. Ashley tenía que exponer biología con música de fondo. Muy bien, excelente, bailando. Muy bien, ya, sigamos.
Se nombró a Diego de Almagro el Mozo gobernador general, pero justo en esos momentos la corona había enviado un juez pesquisidor llamado Cristóbal Vaca de Castro, quien llegó a nuestro territorio, y Vaca de Castro, estando en Quito, se enteró de la muerte de Pizarro y dijo: no reconozco a Almagro, el Mozo, como gobernador, y comienza la Segunda Guerra Civil. Vamos a escribir, la segunda es la de Cristóbal Vaca de Castro, licenciado y juez de la corona, en contra de Diego de Almagro el Mozo. ¿Cuál es la causa de esta guerra civil? El control de las gobernaciones. No se reconoce a Diego de Almagro el Mozo porque es un usurpador y porque es mestizo, pues un mestizo no puede gobernar un territorio de la corona, no, pues. Comienza la Segunda Guerra Civil, la causa es el control de las gobernaciones. Los pizarristas se unen a Vaca de Castro y comienza una gran batalla. Destaca un pizarrista famoso llamado Francisco de Carvajal. Este hombre era un hombre mayor de edad, casi de 80, y montaba a los 80 años muy bien el caballo. Fue a pelear apoyando a la corona en la batalla de Loma de las Chupas, o batalla de Chupas, que fue la más sangrienta de todas las guerras civiles, casi 500 muertos, la más sangrienta. Cuenta que Carvajal, un impacto de cañón hace que caiga de su caballo, el tipo corrió al frente muy valiente, era gordito, un hombre mayor, y se burlaba de la artillería, provocándolos a que le disparen directamente. El tipo corría de un lado a otro como si fuera un tiro al blanco, y se burlaba. Tan gordo que estoy, soy un blanco fácil, y no me pueden dar, decía. Era un loco Francisco de Carvajal. Muy bien. Y finalmente, hijo mío, ganó las tropas de la corona. La corona, con apoyo de los pizarristas, derrotan a Diego del Almagro el Mozo, le hacen un juicio sumario, le cortan la cabeza, su última voluntad: dejad que descanse al lado de mi padre. Y en el Cusco, en la iglesia de la Merced, están los restos del Almagro y de su hijo. ¿Cuál fue la consecuencia de estas primeras etapas de la guerra civil? La primera consecuencia es que los conquistadores han sido desplazados del poder. Fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Pizarristas y almagristas van a ser desplazados del gobierno y la corona va asumiendo el control de los territorios. ¿Se entendió todo hasta ahí, chicos? Pregunto. Muy bien, Camila. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicos, por favor? Ya está. La guerra de los encomenderos es la tercera guerra civil. Estalla en 1542, cuando el rey de España, Carlos I, también llamado Carlos V, implementa una serie de medidas conocidas como las leyes nuevas. Van a prestar mucha atención a las leyes nuevas, mucha atención. Las leyes nuevas de Carlos I, también llamado Carlos V, él era Carlos I en España y Carlos V en el Imperio Alemán. Era rey de España y emperador alemán. Van a eliminar dos cosas. Eliminan las gobernaciones, elimina la perpetuidad de las encomiendas, repito, eliminan las gobernaciones, la perpetuidad de las encomiendas, y crean dos cosas: el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima. Repito, eliminan dos cosas, la perpetuidad de las encomiendas, las gobernaciones, y crean la audiencia y el virreinato. La eliminación de la perpetuidad de las encomiendas no gustó para nada a los conquistadores, que eran encomenderos. El conquistador quiere que la encomienda se mantenga perpetuidad para su descendencia. Muerto yo, mi encomienda debe ser heredada por mis sucesores, encomiendas perpetuas. Pero la corona no quiere eso. La corona quiere que, muerto el encomendero, este beneficio regrese al Estado. Encomienda por una vida es la propuesta de la corona. Pregunto, chicos, ¿puedo subir el nivel y hacerlo más complejo? ¿O ahí nomás? ¿Mantengo el nivel o lo puedo subir? Ya, subo el nivel.
¿Por qué la corona quiere evitar las encomiendas a perpetuidad? Porque quiere evitar que los encomenderos se conviertan en nobleza americana, nobleza de Indias, ya que Carlos está implementando en Europa, en España, un nuevo sistema de gobierno llamado el absolutismo. Y en el absolutismo, chicos, se establece un gobierno centralista que somete a la nobleza, la subordina. Así que en el absolutismo, el grupo social que más problemas le causa a la monarquía es la nobleza. Mientras más poderosa la nobleza, más dificultoso es establecer un gobierno centralista que concentre el poder en la figura monárquica. No se puede permitir que en América surja una nobleza poderosa, una nobleza de Indias, y los que se proyectan para convertirse en nobleza son los encomenderos. Por eso es que se decide eliminar la perpetuidad de las encomiendas. Eliminando la perpetuidad de las encomiendas, evito que estos hombres se conviertan en nobleza de Indias y combatan las políticas centralistas del rey de España. ¿Se entendió o fue mucho leve, chicos? Pregunto. ¿Se entendió o fue mucho leve? Retro, dice Linor. Lo voy a contar de manera más sencilla. El rey de España quiere establecer un gobierno centralista. Y un gobierno centralista o absoluto busca siempre someter a la nobleza. Someter a la nobleza. En América no hay nobleza. Bien, pero hay un grupo que se está proyectando para convertirse en nobleza americana. ¿Qué grupo es? Los encomenderos. Para evitar eso, se decide eliminar la perpetuidad de la encomienda. Muerto el encomendero, la encomienda regresa a la corona. Entonces te preguntan en tu examen, así de simple, ¿por qué la corona quiere eliminar la perpetuidad de las encomiendas para evitar que en América surja una nobleza que combata las políticas centralistas de la monarquía? Repito, eliminando la perpetuidad de las encomiendas, evito que en América surja una nobleza que combata la autoridad de la monarquía absoluta española. ¿Se entendió? ¿Está mejor? Excelente, Linor. Me da mucho gusto de que hayas comprendido. ¿Sí? ¿Quién más comprendió, chicos? Muy bien. Listo. Si se crea el virreinato, se envía el primer virrey y el primer virrey se llamará Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela es el primer virrey enviado por su majestad Carlos V. Se implementa la Real Audiencia. Tú dirás que es una Real Audiencia. Es un tribunal de justicia colonial. Es un juzgado implantado por la corona para administrar justicia en su nombre. Bueno, pues se implementa la audiencia, el virreinato, el virrey llega a nuestro territorio, pero los encomenderos van a rebelarse desde el Cusco. Y el líder de la facción encomendera se llama Gonzalo Pizarro, el menor del clan Pizarro. Gonzalo Pizarro ha canalizado el descontento de los vecinos del Cusco, quienes van a luchar para mantener las encomiendas a perpetuidad, y recibe el apoyo de este veterano llamado Francisco de Carvajal, que ya había destacado en la guerra contra los almagristas. Francisco de Carvajal, conocido como el demonio de los Andes por su crueldad en la batalla, ¿sí? Asalta Lima, masacra a algunos vecinos y amenaza con colgar a los oidores o jueces de la Real Audiencia, y estos jueces deciden simplemente anular las leyes nuevas para salvar su vida. ¿Y el virrey dónde está? El virrey estaba en Quito, formando un ejército. En la zona de Quito, en la zona de Popayán, está formando un ejército para enfrentarse a los encomenderos. Hacia el norte fue Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro para enfrentarse con las tropas del virrey en una batalla famosísima, la batalla de Añaquito, también llamada batalla de Iñaquito. La victoria fue para la facción rebelde.
El virrey fue capturado, encerrado a prisión, y los encomenderos van a dirimir qué hacer con el virrey. Y toman una decisión bastante radical, lo van a ejecutar, van a matar al virrey, es asesinado en prisión. Matar al virrey, hijo mío, es cruzar la línea, es un punto de no retorno, porque el virrey representa al rey, es el alter ego del rey, su otro yo. Y el rey era Carlos I. Meterte con este hombre era declararle la guerra al hombre más poderoso del mundo, que era el rey de España. ¿Cuál es el proyecto de Gonzalo Pizarro? Quiere separar los territorios americanos de España y fundar su propio estado autónomo, un reino autónomo, ¿eh? Y para eso quiere fundar su propia dinastía. Se casa con la esposa de su difunto hermano, Francisco Pizarro. Se casa con Angelina Yupanqui. Quiere fundar la dinastía Pizarro-Yupanqui. Quiere separar estos territorios de la corona española. ¿Eh? El rey de España está desesperado y dice, ¿qué diablos hago con estos encomenderos rebeldes que quieren separar toda América de la metrópoli? Tenía dos opciones: o envía un ejército gigante o envía un negociador. ¿Qué opción fue la que optó el rey? Un negociador. ¿Por qué no envió tropas para aplastar estos rebeldes encomenderos? Porque las tropas son muy costosas y el rey está en guerra en Europa, tiene problemas en Europa, tiene problemas en Alemania, tiene problemas en Italia, tiene problemas contra los turcos, así que envía un negociador. Y envía un tipo que podríamos decir que es un capo, Pedro de la Gasca. Este hombre era rector de universidad, jurista e inquisidor, tiene tremendo prestigio. Es un diplomático, negociador de primera. Es enviado en un barco sin ejército, únicamente con los poderes que le ha otorgado el rey. Desembarca en Panamá y negocia con el representante gonzalista llamado Pedro de Hinojosa. La negociación entre Hinojosa y Pedro de la Gasca no pudo ser más sorprendente. De la Gasca logró persuadir a este líder gonzalista de traicionar a su jefe y volverse a las tropas del rey, a cambio de grandes recompensas, a cambio de títulos, pensiones y nuevas encomiendas. Eso viene después, Estelita, pero estás en buena línea, ¿eh? Vamos hacia eso. Pedro de la Gasca, como inquisidor, tenía una presencia imponente. El tipo llegaba y la gente decía, diablos, es el inquisidor. Ofrecía de inmediato su mano para ser besada y la gente se arrodillaba y la besaba. Y de inmediato, hablando con autoridad, han levantado su espada contra el rey y contra la iglesia. Recuerden que sus almas inmortales están en juego, pues pueden ser condenadas al infierno. ¿Están con Dios, con el rey, o están con el rebelde y con el demonio? Y prometía grandes recompensas a cambio de defender las banderas del rey. Prometía la amnistía y el perdón real. Y rápidamente se ganó a los seguidores de Gonzalo y distintos vecinos de distintas partes del reino acudían para engrosar sus ejércitos. Llegó con 1.800 hombres, desembarcó en el Callao. Pregunta de Pedro de la Gasca, ¿usó la fuerza o la negociación? ¿Tú qué marcarías? ¿Tú qué marcarías? Acaba con la negociación, no con la fuerza. Gonzalo Pizarro abandona Lima y se va con Francisco de Carvajal hacia el Cusco, donde finalmente se dio la batalla final, la batalla de Jaquijahuano. Esto ni siquiera fue batalla, fue un desbande. Las tropas gonzalistas huyen desesperadamente y se pasan al bando monárquico. Gonzalo y Francisco de Carvajal fueron capturados y otros 45 líderes fueron ejecutados. Sus cabezas fueron colocadas en picas y paseadas por distintas partes del reino, con una advertencia de lo que le pasa a los traidores del rey. Así acabaron sus cabezas en picas. Así acabó Gonzalo y Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes. Resultado, se establece el sistema virreinal. El sistema virreinal se implanta. Sin embargo, ahora viene lo bueno. Pedro de la Gasca debe repartir
las recompensas ofrecidas. Ha ofrecido más de 1000 encomiendas, hay más de 1000 vecinos que han apoyado a las tropas del rey y exigen recompensas, y el rey le ha dado la autorización de repartir no más de 250. Así que no va a alcanzar ni para la cuarta parte. Publica la lista donde menciona quiénes alcanzan las recompensas, quiénes alcanzan encomiendas, quiénes alcanzan vacantes, publica la lista, quiénes están en cuadro, y se llama el reparto de la guarina, y se retira. Hijo mío, el 75% se siente estafado, se siente usado, se sienten tontitos, y están furiosos, generándose un clima de descontento social. El detonante para la Cuarta Guerra Civil será que en 1553 se lanza una nueva medida. Se suspende el servicio personal, es decir, el encomendero solamente tiene ahora un derecho, el derecho a cobrar tributos, pero pierde el derecho a usar la mano de obra de su encomienda. Ya no puede utilizar a los indios de su encomienda para sus negocios personales, para sus minas, para sus rancherías o para sus haciendas. Ya no, solamente conserva el derecho a cobrar tributo, pero no a disponer del servicio personal. Esto genera una protesta entre los encomenderos, quienes se rebelan en las inundaciones de Lima. El líder de la última insurrección encomendera será Hernández de Girón, quien se subleva contra el gobierno de Lima. En esa época no había virrey, gobernaba la Real Audiencia, y es una guerra entre la Real Audiencia y Hernández de Girón. Esta última insurrección se llama Rebelión de los Insatisfechos. Se van a dar múltiples batallas, como la batalla de Pachacámac, victoria de los encomenderos, pero la corona organiza una mejor fuerza al mando de un mejor general, Pablo Meneses, el cual aplasta a los encomenderos en la batalla de Pucará. Con esto quedó completamente suprimida insurrecciones de ese tipo y se reafirma el poder de la corona. Al final la corona tomó el control de los nuevos territorios, implantó el virreinato y estableció un régimen centralista. Ganó el absolutismo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió todo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Ah, ¿quieres tomar captura? Claro que sí, Linoel. ¿Alguna pregunta que quieran saber? ¿Alguna duda? Estamos a buen tiempo, ¿eh? Estamos con un buen tiempo. Pasamos a nuestro penúltimo tema. El siguiente tema será el virreinato. Aquí nos dedicaremos buena parte del tiempo. Pasemos a la resistencia inca, así que poder. La resistencia inca fue una resistencia armada dirigida por la nobleza cusqueña, por las panacas, para recuperar el control del Tahuantinsuyo. Esta resistencia inca va a ser iniciada por Manco Inca, que pasó de aliado español a rebelde. Manco Inca inicia esta guerra de reconquista inca para recuperar el Estado, pero fracasará. Manco Inca creará la última dinastía de gobernantes incas, la dinastía de la resistencia, la dinastía de Vilcabamba, la dinastía de Vilcabamba. Así que empecemos explicando la guerra de reconquista inca. ¿Por qué Manco Inca pasa de aliado a rebelde? Primero, ¿por qué se unió a los españoles? ¿Que era tonto? No era tonto. Manco Inca quería liberar al Cusco de sus enemigos. Manco Inca era de la facción de Huáscar. Quería liberar al Cusco de los atahualpistas, dirigido por Quisquis, y por eso apoyó a los españoles para liberar su ciudad. Solo que Manco Inca no conocía las verdaderas intenciones
de los españoles, confió en ellos, los vio como aliados. Pronto se decepciona de sus aliados tras ver el saqueo del Cusco. Los españoles saquean el Coricancha, despojando el templo de sus piezas de oro, ultrajan a las vírgenes del sol, del famoso Agyahuasi, ultrajan a las vírgenes del sol, se quedan con los mejores palacios de los antiguos incas gobernantes, despojando las panacas de sus bienes, de sus palacios. Las panacas eran dueñas de las mejores tierras alrededor del Cusco, pero estas tierras pasaron ahora a vecinos españoles. Las panacas fueron despojadas de sus bienes particulares, generando un clima de descontento generalizado. Aparte, los españoles no respetaban el título inca, habían ofensas al título inca. A Manco Inca no lo llamaban gobernante ni señor, lo llamaban indio. Él no podía salir del Cusco, era prisionero en su propia ciudad, no podía tener audiencias con ningún visitante si no estaba bajo la supervisión de guardias, y estos guardias no respetaban su condición de gobernante, así que había una enorme falta de respeto hacia la dignidad imperial inca. Todas estas cuestiones harán que Manco Inca pase a ser rebelde. Se fue a Ollantaytambo, donde llamó al famoso Villacumu, que es el sumo sacerdote inca. El Villacumu, como líder religioso, convoca a las más importantes panacas. Y es ahí donde organiza una insurrección bajo el grito de "a la mar con los barbudos", a la mar con los barbudos. ¿Qué significa esto? Expulsar a los españoles al mar de donde vinieron, a la mar a los barbudos. Pero fue descubierto. Es capturado por Juan Pizarro, quien lo mete en prisión. Y así acabó Manco Inca, con una cadena, con un grillete en las piernas. Hasta que vino Hernando Pizarro. Ah, se me olvidó, estos eventos que voy a mencionar se dieron de manera paralela a las guerras civiles. Es más, cuando Almagro estaba en Chile, Manco Inca comenzaba su insurrección. Así que vamos a volver a hablar de Francisco Pizarro. No es que revivió con las esferas del dragón, sino que estos eventos se daban de manera paralela, pero los trato de manera separada para poder dividir los procesos. Bueno, debes saber que Manco Inca estaba en prisión y llegó Hernando Pizarro, quien fue engañado por Manco Inca. Manco Inca aprendió que los españoles bajan la guardia cuando les hablas de oro. Tengo estatuas de oro, del tamaño natural de mis ancestros, todo de oro, hasta sus tripas de oro. Están en Yucay, dame permiso para traértelas. Y Hernando se creyó eso y lo liberó y se fue. Manco Inca dijo, no me llames, yo te llamo. Regreso en una semana. ¿Tú crees que regresó en una semana? No, regresó un año después. Y no con estatuas, sino con más de 100.000 guerreros para retomar el Cusco, comenzando el sitio del Cusco. Los españoles defendieron desesperadamente la ciudad con sus aliados los huancas. Los incas lograron recuperar sitios claves como la fortaleza de Sacsayhuamán y los españoles se defendían desde edificios internos en la plaza del Cusco, comenzando una guerra de gran escala. Matanzas por todas las calles. Pizarro, disculpen chicos, recogí un perrito, salí a la calle y en un parquecito encontré un cachorro llorando solo. Acá está. Y tal vez lo escuchen llorar, es bebito, todavía no entiende modales. Así que voy a pedir disculpas si escuchan llantos. Le puse por nombre Ludovico. Ya, silencio Ludovico. Sigamos. Ya. Debes saber, hijo mío, de que... Sí, es muy bonito, Ludovico. Bueno, sigamos. Debes saber que inmediato Pizarro envió una hueste para salvar a sus hermanos, pero esta hueste fue interceptada por las tropas de otro general inca llamado Kisu Yupanqui, quien avanzaba hacia Lima y empezó el sitio de Lima, fundando su base militar en el Cerro San Cristóbal. Pero Pizarro estaba casado con su segunda esposa, doña Inés Guaylas,
hija de la señora de los Huaylas contra Huacho, quien envió a su grupo étnico bueno, Pizarro recibió apoyo de su suegra, para apoyar a su yerno, ¿eh? Muy bien. Adivina quiénes más apoyaron a Pizarro: los surcos, los Colli de Comas, los Rurigancho de el Curacango de Mangomarca. Así que muchos grupos étnicos salieron en apoyo de Pizarro y lo defendieron en el sitio de Lima. Peleando en las calles de Lima, muere el general Kisu Yupanqui. No te vayas por los cables. Ey, ven para acá, ven para acá. Se va a ir a los cables y me va a apagar la computadora. Ya, lo tengo agarrado. Saluda. Ya, ahora sí. Sigamos. Mejor lo cargo, ¿eh? Tengo miedo que vaya a los cables y los muerda y fue la clase, fue la clase. Muy bien. Finalmente, hijo mío, el sitio del Cusco fracasó porque los huancas y cañares apoyaron a los españoles recuperan Sacsayhuamán. Mientras estaban listos para tomar las torres, había un guerrero inca que les hacía grandes estragos, Cahuide. Lo querían vivo para darle una ejecución ejemplar, y Cahuide se envolvió en su capa y se lanzó a los precipicios. Se lanzó al abismo. Así que fracasó el sitio del Cusco y el sitio de Lima. Te preguntan en tu examen, pregunta de Eco, ¿por qué fracasó? Primero, por el apoyo de muchas etnias a los españoles, y segundo, por lo prolongado del sitio. Casi un año duró. Y los incas no tenían ejército permanente. Sus soldados eran campesinos que debían volver a sus faenas de cultivo. Muerto, o mejor dicho, fracasada la expedición manco-inca, se retira a la selva del Cusco, donde había una ciudad llamada Vitos. Y en la ciudad de Vitos crea un nuevo estado, llamado el estado de Vilcabamba. Y ahí se refugia, hasta que lamentablemente Manco-Inca cometió un error. Refugió a un grupo de almagristas en su estado, en Vitos. Los almagristas habían sido derrotados por Pizarro en la batalla de las Salinas y eran refugiados políticos, y Manco-Inca los acogió porque buscaba aliados contra Pizarro. Pero estos almagristas querían volver a la ciudad del Cusco y se enteraron de que el gobernador del Cusco, el alcalde, iba a dar el perdón real a los almagristas que trajesen la cabeza de Manco-Inca, y no perdieron la oportunidad. Jugando un jueguito llamado el Errón, lanzando herraduras sobre un poste, Manco-Inca está jugando este juego, recogiendo la ficha, y los almagristas de manera traicionera lo acribillan. Pero no van a escapar de Vilcabamba, van a ser ejecutados. Pero Manco-Inca muere así, traicionado por almagristas, refugiados. Muerto Manco-Inca, el poder lo toma Sayri Túpac. Sayri Túpac, segundo inca de Vilcabamba, inicia las negociaciones con las autoridades españolas, negocia con el virrey Andrés Hurtado. No es Chibolín, por si acaso, ¿ah? Es el famoso Marqués de Cañete, el tercer virrey del Perú. Negocia con él. Se da el acuerdo de 1558. ¿Qué dice el acuerdo? De que este hombre, Sayri Túpac, reconoce como señor a Felipe II. El nuevo rey de España era Felipe II, hijo de Carlos, y él se declara vasallo de Felipe II. A cambio de eso, Sayri Túpac recibirá encomiendas y tierras, sobre todo la famosa encomienda de Yungay. Fue así como Sayri Túpac inicia las negociaciones con las autoridades europeas. Se subordina al rey de España a cambio de pensiones y encomiendas. Recibe la encomienda de Yucay. Comienza la negociación con los invasores. Cuando fue a tomar posesión de su encomienda, se enfermó, posiblemente de peste bubónica, y muere al poco tiempo. Muerto Sayri Túpac, el gobierno de Vilcabamba recae en su hermano Tito Cusi Yupanqui. Este hombre reinició las hostilidades atacando plazas y ciudades españolas cercanas al Cusco. El nuevo gobernador
del Perú llamado Lope de Castro, repito, el nuevo gobernador del Perú llamado Lope García de Castro, le propone un acuerdo, una paz. Caramba, Ludovico está presionando las teclas. Lope García de Castro, el cuarto gobernador del Perú, le propone un acuerdo. La paz de Acobamba de 1566. ¿En qué consiste esta paz? Que es importante. Bueno, Tito Cusi es reconocido como inca. Es reconocido como inca. Ganará pensiones y encomiendas. Esas son las ventajas. Otra vez, se reconoce como inca, es reconocido por el rey de España como inca, como rey. Se le van a dar encomiendas y pensiones de por vida, a cambio de que él detenga los ataques contra las plazas españolas, se convierta al cristianismo y permita el ingreso de religiosos a Vilcabamba. Esos son los acuerdos de la paz de Acobamba. Otra vez, ¿eh? ¿Qué debe permitir Tito Cusi Yupanqui? La presencia de religiosos en Vilcabamba, poner fin a las hostilidades y convertirse en la fe cristiana. A cambio de eso va a recibir encomienda, títulos y el reconocimiento como gobernante, como inca, como rey. ¿Se entendió la paz de Acobamba, chicos? ¿Se entendió? Vamos, chicos, ¿se entendió? Verifiquen, ¿eh? Verifiquen. Ya, bebé. Pregunto, chicos, ¿se está comprendiendo hasta ahí o hacemos una retro? Ustedes dirán. Ya, bebé, no llores, no llores. Bueno, Dayana dice que todo está bien. Adriana, ya, retro sobre la paz de Acobamba. En síntesis, con la paz de Acobamba se ponen fin a las hostilidades entre incas y españoles. ¿Qué beneficio recibe el inca? Encomiendas y pensiones. A cambio de eso, tiene que bautizarse cristiano y permitir el ingreso de religiosos a Vilcabamba. Listo, ahí está la retro. Tito Cusi Yupanqui recibió sus pensiones, sus encomiendas, pero ahora tiene que permitir el ingreso de religiosos. ¿Qué religiosos ingresan a Vilcabamba? Los agustinos. Y los agustinos lo convierten a la fe cristiana y comienza la evangelización de la zona. Sin embargo, un buen día, Tito Cusi fue encontrado muerto, envenenado, y comienzan las famosas teorías conspirativas. ¿Quién envenenó al Inca? Hay dos teorías. O fueron los agustinos, o fueron los propios incas que se oponían a la paz de Acobamba. Había una facción de la nobleza inca que se oponía a este acuerdo de paz. Consideraban a Tito Cusi como un traidor y por eso lo envenenan. Hay dos propuestas, ¿eh? O fueron los propios agustinos o fue la facción de la élite inca opuesta al tratado. Lo cierto es que culparon a los agustinos y agarran a su líder, Fray Diego Ortiz, y lo van a martirizar terriblemente. Mire esta imagen. Acá está. Acá está el líder de los agustinos, Fray Diego Ortiz, que va a ser empalado. Le van a atravesar un palo que entra por el recto y sale por la cabeza y le van a arrancar partes del cuerpo. Terrible martirio al líder agustino. Lo cierto es que los agustinos son martirizados y el poder recae en Túpac Amaru. Su nombre completo es Felipe Túpac Amaru, último inca de Vilcabamba y último inca de esta sociedad. El último inca verdadero es Felipe Túpac Amaru, último inca de Vilcabamba. Reinició las hostilidades, pero un virrey intentó negociar con él. ¿Qué virrey? Francisco de Toledo. El famoso Francisco de Toledo intentó negociar con este inca enviando a un diplomático
llamado Atiliano Anaya, quien fue capturado y ejecutado en el Cusco. La ejecución del diplomático hizo que Toledo le declare la guerra a Túpac Amaru. Envió un ejército que asaltó Vilcabamba, derrotando a las fuerzas incas y tomando la ciudad de Iquitos. Túpac Amaru I escapó con su esposa embarazada hacia la selva, pero fue capturado por Martín de Loyola. Capturado en la selva, Túpac Amaru es ejecutado en el Cusco en 1572. Se le corta la cabeza. Cuenta que su ejecución fue presenciada por cientos de indios, quienes lloraban desconsoladamente. Cuando él hizo un movimiento con su mano, todos los indios se callaron, lo que habla del respeto por la dignidad inca entre la población indígena. Ya. Disculpen, ¿eh? Creo que voy a tener que sacarlo del cuarto. Un ratito, chicos. Lo voy a sacar del cuarto. Ay, Dios mío, Ludovico. Chicos, disculpen, Ludovico no entiende todavía de modales. Ya está. Es cachorro. Pero bueno, una vez que hemos entendido esto, va a ser ejecutado, su cabeza cortada y colocada en una pica. Pero para el mundo andino, el cuerpo del Inca sigue siendo sagrado, así que iban a entregarle ofrendas y hacer danzas alrededor de la cabeza. Para los españoles, ¿esto qué es? Idolatría. Agarraron la cabeza de Túpac Amaru y le dieron cristiana sepultura en algún lugar oculto. Fue así como la población andina desarrolló un famoso mito, el mito del Incarri. El Incarri es un mito que narra la versión andina de la conquista. Incarri es un famoso dios que representa el mundo andino, creador de todo lo existente. Incarri fue engañado por Españarrí, personaje que representa a España y a la cultura occidental. Incarri fue engañado, torturado y descuartizado. Su cabeza fue oculta en alguna parte, pero se dice que su cabeza se está regenerando bajo tierra y cuando termine esta regeneración, Incarri regresará. Es el famoso mito del Inca renacido. Regresará para liberar a su pueblo de la opresión europea. Es el famoso mito del Inca renacido. A esto se le llama mesianismo. El mesianismo es una ideología que habla de la salvación de un pueblo a través de un Mesías. Y para el mundo andino, ¿quién es el Mesías? Un descendiente del Inca, el Inca renacido. Este es el mito del Incarri. ¿Se entendió eso, chicos? Por favor, verifiquen si se entendió el mito del Incarri. Muy bien. Sin embargo, aparece otro movimiento de resistencia ideológica, el Taquioncoy. Existen muchos movimientos religiosos que surgen para resistir la opresión europea, Taquioncoy, Moro-Oncoy y Anahuara, pero el que puede venir en San Marcos es el Taquioncoy. La palabra significa enfermedad del baile, Taquioncoy. Este movimiento religioso, surgido en la Sierra Sur, su núcleo es Ayacucho, estuvo dirigido por un famoso líder dogmatizador, por un líder religioso llamado Juan Chocne. Juan Chocne anunciaba el retorno de las huacas. Los dioses andinos o huacas, como Pachacamac, como el lago Titicaca, entre otros, habían sido vencidos por el dios cristiano, pero estaban recuperando su poder, estaban recuperando su fuerza. Una vez restaurados, expulsarán al dios cristiano y con ellos también expulsarán a los europeos. Mientras las huacas están recuperando su fuerza, los hombres andinos deben mantenerse fieles a las costumbres antiguas, no deben convertirse al cristianismo. Las huacas te van a castigar con enfermedades europeas, viruela, sarampión, entre otras cosas, si es que adoptas la fe de los invasores.
De ahí el nombre, Taqi-Oncoy, enfermedad del baile. Sin embargo, este movimiento religioso que se propagaba en el sur fue descubierto por un eclesiástico, quien capturó a sus líderes, capturó a Juan Chocne y lo envía a prisión y destruyó las zonas de culto. Mandó a quemar a las momias y mandó a destruir las huacas sagradas. Este hombre se llamó Cristóbal de Albornoz. Cristóbal de Albornoz fue el hombre que reprimió y destruyó el movimiento Taqi-Oncoy. Hijo mío, este es el movimiento, o este es el tema llamado resistencia inca. Hemos hablado de todas las temáticas y pasaríamos de lleno al virreinato del Perú. Tenemos una hora entera para hacer el virreinato, así que hay tiempo suficiente. Pero hasta ahí, chicos, ¿he entendido todo? Pregunto. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Puedo pasar al virreinato? Claro que sí. Esto acaba, chicos, 11:55, ¿no? Ya. El virreinato es una forma de gobierno establecida por la metrópoli sobre sus colonias para establecer un gobierno más centralista, para implantar el absolutismo. El virreinato nace en 1542 con las leyes nuevas, emitidas por el rey Carlos I. Antes de haber virreinato, ¿qué había? Gobernaciones. Las gobernaciones preceden al virreinato. Había dos, Nueva Castilla y Nueva Toledo. Pero las gobernaciones fueron eliminadas e integradas para crear el virreinato, que duró hasta 1821, cuando San Martín proclamó la independencia. Debes saber que el virreinato va a tener las siguientes instituciones de gobierno. Hablemos de la organización política, partida en dos. Hablemos de las instituciones con sede en España, instituciones metropolitanas, y las instituciones con sede en América o instituciones coloniales. Las instituciones con sede en España van a ser las siguientes: el rey. Los reyes de España establecieron el modelo de gobierno llamado absolutismo, caracterizada por la centralización del poder en la figura del rey. Los reyes de España van a dividirse en dos dinastías. Los reyes de España que gobiernan el Perú se dividen en dos dinastías: los Habsburgo y Borbones. Los Habsburgos son una dinastía, Borbones, son una dinastía de origen austriaco, conocidos en España como los Austrias, siendo los más importantes reyes de Habsburgo, Carlos I y su hijo Felipe II. Los Borbones llegan a España en el siglo XVIII producto de una guerra. La guerra que permitió a los Borbones hacerse con el trono se llama Guerra de Sucesión Española. Y los Borbones, a lo largo del siglo XVIII, van a implementar una serie de medidas para modernizar el Estado español, medidas que se van a llamar reformas borbónicas. Estas a partir del siglo XVIII. El rey emitía sus decretos, conocidas como las reales cédulas. Las reales cédulas eran los documentos mediante los cuales el rey podía emitir sus ordenanzas y decretos. La voluntad del rey se emitía a través de estos documentos llamadas reales cédulas. El rey de España tenía el derecho a gobernar la iglesia en nombre del Papa. La iglesia en América, repito, la iglesia americana necesitaba de un líder y el Papa a los reyes de España les dio una concesión. Los reyes de España tienen el derecho a administrar la iglesia en América en nombre mío. Esta concesión pontificia del gobierno de la iglesia americana en nombre del Papa se llama regio patronato. Por favor, esto está en tu cabeza. El regio patronato es una concesión del Papa dada a los reyes de España para administrar la iglesia americana en nombre suyo. ¿Se entendió? Por favor, verificar si se entendió la figura del regio patronato, que es importante. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen, verifiquen si se comprendió. Muy bien. Así que, hijo mío, el rey de España implantó el absolutismo, emite sus órdenes a través de documentos llamados reales cédulas.
ahí ejerce sus decretos, y el rey de España tiene la potestad de gobernar la iglesia en nombre del Papa en América, solo en América, y se llama Regio Patronato. El rey de España gobierna sus territorios a través de dos consejos. Para gobernar España, el Consejo de Castilla; para gobernar España, el Consejo de Castilla; y para gobernar América y las Filipinas, el Consejo de Indias. Este consejo asesora al rey en el gobierno de América y las Filipinas. Este Consejo de Indias tiene tres funciones. Su función política: elige a los funcionarios para América. Proponen a los funcionarios idóneos para ser virreyes, oidores, corregidores. La burocracia americana es elegida y propuesta por este consejo. Los hombres que forman parte de este consejo son juristas, doctores en leyes, y van a crear las leyes para América. Por si acaso, en España, cada reino tenía sus propias leyes. El reino de España está formado por el reino de Castilla y Aragón. Castilla tiene sus leyes distintas a las leyes de Aragón. Es más, al norte de España está el País Vasco. El País Vasco, que luego fue anexado a España, también tenía sus propias leyes distintas a la de Castilla y de Aragón. Y por supuesto, América, con el virreinato de México y del Perú, debían tener sus propias leyes. Estas leyes particulares para los reinos de América se llamaban las leyes de Indias. Por eso se dice que España es una monarquía segmentada, donde cada estado tiene su propia legislación distinta de otras. Las leyes para las colonias se llaman leyes de Indias, distintas a las leyes españolas. Cada estado tenía su propia jurisprudencia. Aparte de crear las leyes para América, este consejo funciona como tribunal de justicia en última instancia, tribunal superior. Si un juzgado americano da un fallo en contra tuya, tú puedes apelar a instancias superiores, y el tribunal de mayor instancia es el Consejo de Indias, por si acaso. Este consejo envía un conjunto de supervisores para América, conocidos como los visitadores. El visitador es un supervisor o fiscalizador metropolitano que viaja a las colonias para supervisar el cumplimiento del mandato real en América. El visitador. Muy bien. Los juicios de residencia son los juicios que hace el Consejo de Indias contra las autoridades acusadas de corrupción y de abusos. Si un virrey comete demasiados actos irregulares, puede ser denunciado, y cuando éste regrese a España, sufrirá una especie de investigación. Durante el tiempo de investigación, el tipo no puede salir de su vivienda. Está resguardado por guardias hasta que acabe la investigación y se dirima su culpabilidad o inocencia. A estos juicios contra las autoridades acusadas de corrupción se les llama juicios de residencia, realizados por el Consejo de Indias. Así que tiene funciones judiciales, legislativas y políticas. Una vez que hemos visto al Consejo de Indias, hablaremos de el virrey. Ahorita hablo de Toledo, pero hablaremos primero de la función virreinal en abstracto. El virrey es el alter ego del rey, es su representante, su otro yo. El virrey tiene calidad de majestad. ¿Por qué representa al rey de España? A esa calidad de majestad se le llama poder majestático. El virrey puede emitir decretos como el rey, que se llaman ordenanzas. El virrey vive en un palacio como el rey, tiene una corte como el rey, puede intervenir en asuntos de la iglesia como el rey. Es un hombre que tiene los poderes del rey, pero en menor importancia, pero comparte esta calidad de majestad. A eso se le llama poder majestático. ¿Qué significa majestático? Majestático con calidad de majestad. Y el virrey tiene este poder porque representa al rey. El virrey es el gobernador general y es el capitán de armas. Como capitán de armas puede convocar ejércitos y firmar la paz. Y administra el tesoro público del virreinato. El tesoro público del virreinato se llama la Real Hacienda. Repito, el tesoro público del virreinato se llama la Real Hacienda y es administrada por el virrey. Repito, virrey, gobernador general del virreinato, capitán de armas, o sea, puede convocar tropas.
administra el tesoro público, o sea, administra la Real Hacienda. Tiene calidad de majestad, es decir, tiene los atributos del rey, poder majestático, y preside los tribunales de justicia llamados reales audiencias. Preside, pero no tiene derecho a voto, porque el virrey no es un estudioso de las leyes, no es jurista, no es ni licenciado ni doctor en leyes. Así que preside la Real Audiencia donde da su opinión, pero no vota, porque no es un egresado de leyes, no es un jurista. Hijo mío, expliqué todas las atribuciones del virrey. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Vamos, vamos. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Explico Real Audiencia y con esto ya descansamos. La Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia en América. Son organismos de implantación de justicia colonial. Equivaldría a la Corte Suprema actualmente, en nuestro territorio. Está conformado por jueces llamados oidores que van a administrar justicia en asuntos civiles y penales. Solo civiles y penales. No se mete en asuntos religiosos. En asuntos religiosos hay un tribunal especializado llamado el Tribunal de la Santa Inquisición. No se mete en asuntos comerciales. Para los contratos o asuntos mercantiles hay otro tipo de tribunal llamado el Tribunal del Consulado. Así que los juicios de carácter económico y los juicios de carácter religioso tienen sus propios tribunales. Ellos ejercen justicias en asuntos civiles y penales. Debes saber de que este tribunal gobierna en ausencia del virrey. Si el virrey está impedido por salud o muerte, la Real Audiencia asume el gobierno y se llama esto la presidencia. La presidencia. Hubieron tres grandes audiencias en Lima. Perdón, tres grandes audiencias en el virreinato del Perú. La audiencia de Lima, la de Charcas en el Alto Perú, actual Bolivia, la de Charcas en el Alto Perú, actual Bolivia, y la audiencia de Quito, porque lo que actualmente viene a ser Ecuador formaba parte del virreinato peruano hasta el siglo XVIII. Así que aquí tenemos las tres grandes audiencias, Lima, Charcas y Quito, que formaban parte del Perú. Listo, hijo mío, expliqué la Real Audiencia, y lo que viene después son los corregimientos. Pero hasta ahí hemos avanzado un montón y hemos cambiado con fuerza y poder. Listo. Estamos esperando el mensaje del receso, que es 11:55. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, algún interrogante? ¿Quieres que ahonde más en alguna temática? ¿Deseas más información? ¿Qué sé yo? Ya llegó el mensaje. Chicos, entonces regresamos después de un descansín a las 12:10. Volvemos con fuerza. Volvemos con fuerza. Ya está. Listo. Un comercial y regreso.